estaba pensando justo antes de venir, muchas gracias por estar aquí, y digo, hostia, realmente desde que he vuelto a escribir, después de algunos años de parón por la paternidad y demás, me he dado cuenta de que realmente escribo desde las entrañas y escribo pues lo que estoy viviendo, lo que estoy sanando, lo que estoy procesando. Y si queréis saber en qué momento vital me encuentro, pues preguntarme sobre lo que estoy escribiendo, ¿no? Y con este libro siento que estoy inmerso como en una trilogía, ¿no? Ahora me recordabas que estoy divorciado, gracias Uriol. En el libro pongo que estoy felizmente divorciado, antes estaba felizmente casado, yo siempre estoy felizmente, me da igual la situación porque es un tema interno. Desde aquí un saludo. Y cuando sabía que ya me iba a separar, fue cuando decidí, pues como siempre hago, ¿no? Utilizar la escritura como terapia y empecé a escribir sobre mi gran miedo en la vida, que era afrontar la soledad y lo que hay detrás, ¿no? Que es el abandono, la falta de amor, la dependencia emocional, ¿no? Y por eso escribí Ama tu soledad y como bien sabes que me acompañaste, fue un súper viaje terapéutico. Y realmente ahora soy una persona que amo mi solitud y soy una persona que he conquistado eso con mis 40 y pico años, soy una persona que amo profundamente estar solo, ¿no? Y el siguiente paso en el proceso en el que me encuentro, ya una vez separado, es un poco este nuevo libro, luego igual os comento el que ya estoy inmerso escribiendo en este proceso terapéutico, que es una vez aprendes a estar solo, vale, pero aprende a ser feliz por ti mismo, ¿no? Y que esa felicidad, que como veis ser feliz es fácil, es una provocación en una sociedad profundamente infeliz, y de hecho llevo casi un año comentando, estoy escribiendo un libro, ¿cómo se titula? Ser feliz es fácil, ¿no? Y todo el mundo ponía la cara en plan, joder, tío, de verdad, menudo desgraciado, ¿sabes? Incluso amigos míos, ¿sabes? Y he contrastado que es un título que no gusta, es un título que incomoda, es un título que escandaliza o que despierta mucho juicio y despierta mucha acritud, ¿no? Como ahora hablaremos, por la infelicidad que gobierna el inconsciente colectivo de la sociedad, ¿no? Pero para mí realmente he descubierto en el peor año de mi vida, desde que desperté, que ha sido 2024, que es cuando he escrito gran parte de este libro, el momento más oscuro, doloroso, bueno, los que os habéis separado, ¿no? Y con hijos, al menos en mi caso, ¿no? Después de tanto apego, tanta dependencia, 19 años de matrimonio. Ostras, es un cambio también en tu identidad, es un cambio vital, es un cambio en tu decorado, es unos cambios bestiales, ¿no? Y al menos yo lo he vivido desde la sobriedad. O sea, no he utilizado ningún tipo de ansiolítico, ni droga, ni tranquimacín, ni he afrontado ese dolor, me he metido hasta las entrañas. Cada persona con la que me he encontrado, en todo momento le he compartido cómo me sentía. He llorado en lugares públicos, he llorado delante de muchísimas personas, he hecho terapia, he hecho de todo, ¿no? Para meterme en lo profundo de esa herida. Y en este contexto fue cuando, bueno, pues dije, venga, quiero escribir sobre la felicidad, ¿no? En un contexto de sufrimiento, en un contexto de dolor, ¿no? Pero ha sido muy sincrónico, porque realmente la escritura de este libro, yo ya le dije a Uriol que cuando ya entregué a tu soledad, yo ya sabía que quería escribir sobre uno de los grandes temas que ahora comentaremos, que es cómo relacionarte con el otro, cómo relacionarte con la sociedad, cómo relacionarte con este manicomio social en el que vivimos y que tiene que ver con el tatuaje que tengo aquí, que es compasión. Entonces sabía que le quería hacer un homenaje a mi madre, que en paz descanse, y que simplemente, por si no lo sabéis, os recuerdo algo que cuando pasa el tiempo digo, hostia, qué fuerte que esto me pasara a mí, porque no os lo vais a creer, parece de ciencia ficción, parece de película. Y eso fue el germen que me llevó a escribir este libro, y luego inmerso en la separación, pues al final el libro le di una vuelta y combiné un poco, que son las tres partes del libro, pues la primera parte, hacer una disección de la infelicidad, de por qué somos tan infelices, un poco que tiene que ver con lo social, con el sistema de creencias. Luego un poco cómo aprender a ser feliz por uno mismo y cómo relacionarte con las personas descentradas, que es un colectivo en auge en nuestra sociedad. Y la última parte del libro, pues un poco retomando esa espiritualidad laica que escribí en Las casualidades no existen, pero llevándola a un terreno mucho más práctico, mucho más mundano, ¿no? Cómo lidiar con todas las vicisitudes, infortunios, desgracias, pérdidas, tragedias, pero viéndolo como lo que son, ¿no? Que son oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? Entonces, al final, un poco he intentado compartir la mentalidad desde la que vivo mi vida y que, insisto, en el año más jodido de mi vida, pues ha surgido esta flor preciosa, que es un libro que a mí nuevamente me ha transformado,
me considero una persona, en general, bastante feliz. Ahora os comentaré mi definición de felicidad. Y encima todo esto pues lo he podido adornar cumpliendo la promesa que le hice a mi madre, ¿no? Que básicamente mi madre pues, bueno, murió aquejada de un enfisema pulmonar y, bueno, enferma terminal, y ya cuando estaba ya postrada en la cama, que no se podía ni mover, que estaba a punto de ahogarse, en un momento dado vienen los médicos paliativos y bueno, le insertan un suero que básicamente te incide al sueño, y nos dijeron, oye, despediros de ella. Me acuerdo que era un viernes, dice, no llegará el lunes, ¿no? Como 48 horas normalmente la gente hace el tránsito a la muerte, básicamente se duermen y llega un momento que deja de respirar, ¿no? Bueno, pues después de toda una catarsis, imaginaros, ¿no? Te puedes despedir de tu madre, que para mí ha sido como mi gran maestro en esta vida. Tenía un sentimiento interno pues muy doloroso muchos años. En el libro, en la primera parte, explico en profundidad pues nuestra historia y de dónde surge este tatuaje, y básicamente surge de que en un momento dado, cuando ya llevaba 11 horas pues medio intubada en ese sueño profundo que supuestamente no despertaría, y aquí viene lo que seguramente no os creeréis, y a mí me cuesta ahora incluso de creerlo cuando lo explico, pues nada, íbamos por turnos, mi padre y mis hermanos, y cuando llevaba 11 horas me toca a mí. Y entro en la habitación y básicamente estaba pues 2 o 3 horas cogiendo de la mano y bueno, pues estando haciéndole compañía mientras iba en su tránsito hacia el más allá, ¿no? Y en un momento dado, llevo como 3/4 de hora y su cuerpo empieza como, ¿sabes?, a moverse, ¿no? Con virulencia y, ostras, como un poco empieza a moverse así, y me acuerdo que abre los ojos, los pone en blanco y de repente, ¡pum!, me mira, ¿no? Y, ostras, yo como flipado, y con un hilillo de voz, eso moribundo, me dice, Chato, me llamaba Chato. Y yo, sí, mamá, dice, compasión. Y yo, ¿cómo, mamá? Prométeme que tendrás compasión. Y yo, sí, claro, mamá, pero hostia, ¿pero por qué lo dices? Dice, porque tú juzgas a la gente, estás en guerra con la sociedad. Prométeme que tendrás compasión. Y yo, sí, mamá, te lo prometo, prométemelo. Sí, te lo prometo. Cerró los ojos y eso fue lo último que me dijo y fue lo último que dijo, y al día siguiente se murió, ¿no? Yo me quedé ahí como un poco muy pillado, se muere, todo el proceso, que los que sabéis ha muerto el padre o la madre sabéis lo que es, y hostia, me fue como persiguiendo, ¿no? Compasión, porque es verdad, los que sabéis de Enneagrama, mi eneatipo es el 1, y a mí cuando estoy en el ego me parece un horror el mundo en el que vivimos, la sociedad, la gente como es, para daros de comer aparte a todos, ¿verdad? Y juzgo, tal como explico en el libro. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, estaba en primera fila de la universidad, estudiando humanidades, periodismo, me aburría, y se me ocurrió decir, ¿cuáles son, era enero, mis propósitos de año nuevo, cuáles son mis principales vicios y adicciones que ojalá pueda dejar, ¿no? Pues me mordía las uñas, fumaba marihuana, ¿no? Y juzgaba. Puse juzgar, imaginaros, juzgar, ¿no? Juzgar constantemente, juzgarme a mí, juzgar a los demás, ¿no? Y mi madre realmente Dios la diara, ¿no? Y bueno, me acuerdo que el día antes de que hiciera un aniversario de su muerte, tuvo un encontronazo con una persona muy cercana, un conflicto de intereses, y me descentré mucho y la acabé juzgando con severidad en mi foro interno, ¿no? Y mientras la juzgaba, la voz de mi madre, compasión, Borja, compasión, ¿no? Y fue como un clic, y yo que soy muy impulsivo, dije, hostia, al día siguiente que era su aniversario, me tatué pues la palabra compasión, ¿no? Y pues dije, bueno, pues esto tiene que culminar pues como hago yo, ¿no? Creativamente, sublimar mi dolor, y por eso ese es el germen de ese libro. Entonces se junta esa promesa que le hice a mi madre con un poco este proceso en el que me encuentro, y luego un poco, pues como me gusta provocar, pues hoy en día, que como explico en el libro, hay una enfermedad mental y espiritual que va a más. O sea, en el libro saco estadísticas y me hace mucha gracia la sociedad tan hipócrita en la que vivimos, que cuando hacen encuestas sobre la felicidad, todo esto es del Instituto Nacional de Estadística, el 80% de los adultos de España, o sea, el 80% de vosotros, declara que sois bastante felices y estáis entre el 7,5 y el 8,5 de felicidad, según el INE, ¿vale? 80% de la población es feliz. Sin embargo, y estos son datos objetivos y para mí se quedan cortos, más del 50% de la población española está aquejada de trastornos mentales, ansiedad, depresión, estrés, y todo esto, insisto, empastillados. Entonces, coño, hay algo que no cuadra en estos datos, ¿no? Entonces, decir que ser feliz es fácil hoy en día es una provocación. La mayoría de personas no es feliz porque sigue
su mentalidad gobernada por el sistema, por la sociedad. Son esclavos mentales, que se creen la propaganda y siguen a pies juntillas lo que el orden social establecido les dicta, ¿no? No somos librepensadores, no nos cuestionamos las cosas, no somos libres del sistema dentro del sistema. Y luego, como explico en el libro, que ahora os leeré un fragmento, no practicamos el amor propio, el autocuidado, ¿no? Que eso es un poco el método de cuidar tu mente, cuidar tu cuerpo, cuidar tu espíritu y cuidar tu sistema nervioso. En la medida en que tú profundizas en tus heridas de nacimiento, en tus heridas de infancia, te atreves a sentirlas, porque lo que hacemos es taparlas, huir, narcotizarnos, evadirnos, siempre con drogas, adicciones, vicios, ¿no? Siempre mirando para otro lado, y la droga más potente de la sociedad, tal como describo, es el victimismo. Cuando tú te permites sentir tus heridas, sostenerlas, abrazarlas, ese dolor es profundamente transformador y terapéutico. Y poco a poco esas heridas dejan de tener poder sobre ti. Y luego, si encima incorporas hábitos saludables, rutinas basadas en la consciencia, en lo que te permite ir más allá del ego, ir más allá de la mente neurótica, conectar con el ser, la esencia, con esa parte más espiritual, más trascendente, que es lo que verdaderamente somos, y lejos de nuestro pequeño yo insignificante, que nunca tiene suficiente con nada, ahí es cuando, al cuidar tu cuerpo, mente, espíritu, sistema nervioso, te autotrasciendes. Y sin importar cómo sea el decorado de tu vida, tus circunstancias, la manera en la que lidias con ellas cambia por completo, y eso es lo que te permite tener cada vez más momentos de bienestar y ir poco a poco y ir yendo más allá del estrés, de la ansiedad, la depresión y todos estos males que aquejan Occidente, ¿no? Bueno, como estamos en la presentación de un libro, había pensado leeros un par de fragmentos, a ver qué os parece. El primero que os quiero leer es para justificar el título del libro. Como siempre hago como un homenaje a alguno de mis referentes, y en este caso lo he hecho a Anthony de Melo, que era un místico, que era un sacerdote católico de la India, que un buen día tuvo un despertar de conciencia y entró en el misticismo, entró en ese despertar y empezó a compartir pues, reflexiones como las que podemos compartir en este libro, y por eso fue excomulgado por la Iglesia, ¿no? Un hombre muy valiente que utilizaba el humor, los cuentos filosóficos, y que para mí ha sido un grandísimo referente, ¿no? Así que para Anthony de Melo, mira qué decía Anthony. Decía: ser feliz es mucho más fácil de lo que crees. Lo difícil es ponerlo en práctica. Esencialmente porque la felicidad es tu verdadera naturaleza. Piénsalo bien. No tienes que hacer nada para ver. Cuando quitas las obstrucciones de los ojos, lo que te queda es la vista. Del mismo modo, no tienes que hacer nada para ser feliz. Cuando quitas las obstrucciones de la mente, lo que te queda es la felicidad. Ahora mismo, aquí y ahora, ya eres feliz. El problema es que vives de tal modo que te causas desdicha a ti mismo, obstruyendo tu mente con todo tipo de deseos, apegos, expectativas, limitaciones y perturbaciones. Deja de hacerte infeliz y la felicidad brotará desde dentro de forma natural, sin esfuerzo. Es decir, gran parte de nuestro trabajo para ser felices es dejar de hacernos infelices. Fíjate que tú no tienes que hacer nada para ser feliz. Lo que tienes es que dejar de hacerte infeliz. Vivimos en una sociedad, en un sistema donde nos educan para ser infelices. Mejor dicho, nos condicionan. Todo en la sociedad, todo en el sistema está hecho para que vivas desconectado de ti mismo. Todo está hecho para que te lleve a la neurosis y para que te lleve a la ignorancia, a la inconsciencia, y el sistema lo que te proporciona son parches, adicciones y todo tipo de evasión y narcotización para tapar el dolor. Entonces la gente siente dolor, no quiere sentir dolor y busca fuentes de placer. Se apega a esas fuentes de placer, se vuelve adicto y cada vez necesita más y cada vez más desconexión. Y llega un momento en que da igual el decorado, porque los pobres piensan que en su infelicidad es porque su decorado es de pobreza, pero cuando uno se vuelve rico materialmente y empieza a tener más de lo que necesita o de lo que necesita para ser feliz, esa riqueza material refleja su pobreza espiritual. Entonces, claro, hoy en día, cuando se hacen estos mensajes, pues me va a caer la del atún y yo feliz de que me caiga porque es mi función social. ¿Cómo puedes decir la felicidad si la gente no tiene... La felicidad no tiene nada que ver con el decorado. La felicidad no tiene nada que ver con lo que tienes. Y hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos más de lo que necesitamos para ser felices, pero no sabemos ser felices. Porque vivimos con una mentalidad victimista, un autoengaño permanente, y estamos tiranizados por el ego, por la sombra, por heridas, por creencias muy limitantes. Os voy a leer mi parte favorita del libro.
He intentado, evidentemente, no caer en el juicio, he intentado ser lo más descriptivo, objetivamente, neutramente, y una manera en la que creo que descriptivamente se puede describir la sociedad actual es que es un manicomio social. O sea, vivimos en un manicomio social, donde la mayoría de nosotros somos neuróticos. Neuróticos es porque estamos atrapados por la mente, poseídos por el pensamiento, y nos creemos todas las historias que nos cuenta la mente, donde el protagonista es el yo, y siempre yo, y por eso hay un narcisismo en nuestra sociedad en auge, que es un exceso de egocentrismo. Y os quiero leer uno de estos cuentos filosóficos que me apasionan y que para mí refleja mucho por qué somos tan infelices, ¿no? A ver qué os parece. Estoy en la página 109, El manicomio social. Dice, había una vez un leñador que vivía en un pequeño pueblo en el que todos los habitantes se conocían. Y una mañana descubrió horrorizado que su hacha había desaparecido. Recordaba haberla usado la noche anterior, pero no la encontró por ningún lado, ni en su casa ni en el bosque. Desesperado, llegó a la conclusión de que alguien le había robado mientras dormía. El primer sospechoso que le vino a la mente fue el hijo de su vecino. Es un chaval travieso que siempre está tramando cosas raras. Seguro que ha sido él, murmuró para sus adentros. Esa misma mañana empezó a observarlo más de cerca, pues se pasaba muchas horas delante de su casa. Enseguida notó que su manera de caminar era exactamente la de un ladrón. Parecía moverse con cautela, como si estuviera ocultando algo. Más tarde se volvió a encontrar con el joven en la plaza del mercado. Observó la expresión de su rostro y no pudo evitar pensar que esa mirada era la de alguien que escondía un secreto. Incluso su forma de hablar le parecía ahora sospechosa, pausada y cuidadosa, como si midiera cada palabra para no delatarse. Cada gesto y acción del muchacho parecían gritar: «Soy un ladrón». Convencido de la culpabilidad del hijo de su vecino, el leñador comenzó a tratarlo con desconfianza y frialdad. No podía sacarse de la cabeza la idea de que había sido él quien le había robado su preciada hacha. Esta convicción se arraigó tanto en su mente que llegó a evitar cualquier contacto con el joven y su familia, alimentando un desprecio creciente. Mientras tanto, el leñador fue en busca de una nueva hacha para continuar con su trabajo en el bosque. Recordó que uno de los ancianos vecinos que vivía cerca de su casa era dueño de un taller. Seguramente tenga un hacha de sobras que pueda prestarme, se dijo a sí mismo, pensativo. Sin embargo, mientras se dirigía hacia allí, empezó a cavilar en la última vez que se habían visto, y en cómo aquel hombre había sido un poco antipático con él. Tal vez no quiera prestarme una de sus hachas, pensó el leñador, cabizbajo. De hecho, suele mirarme de manera extraña. Seguramente piensa que soy un gorrón y que siempre estoy pidiendo cosas prestadas, continuó en su foro interno. A medida que se acercaba al taller de su vecino, el leñador seguía rumiando estos pensamientos. Si realmente no quiere prestarme el hacha, es probable que me dé alguna excusa absurda. ¡Qué egoísta! Todo el pueblo sabe que tiene un montón de herramientas en su taller. Cuando finalmente llegó al taller de su vecino, el leñador estaba tan enfadado por la película que se había montado en su cabeza que apenas podía contenerse. Y en el momento en que el anciano abrió la puerta, el leñador explotó de rabia. ¿Sabes qué? Quédate con tus malditas herramientas. No necesito nada de ti, viejo mezquino. Atónito, el anciano se quedó mirando al leñador mientras éste se daba la vuelta y se marchaba furioso. Poco después, mientras caminaba de regreso hacia su casa, el leñador se tropezó con algo que estaba escondido tras unos arbustos. Para su sorpresa y vergüenza, allí estaba su hacha, medio enterrada bajo la tierra. De pronto recordó nítidamente que había estado cortando leña en ese lugar un par de noches atrás y había olvidado recogerla. Con el hacha en la mano, se cruzó nuevamente con el hijo de su vecino. Sin la nube de la sospecha que había nublado su juicio días atrás, observó al joven de manera diferente. Notó que su caminar era simplemente el de un chico normal, yendo a su ritmo y sin nada que ocultar. También se fijó en que su expresión era abierta y amistosa, y su forma de hablar despreocupada y sincera. Removido por dentro, entró en su casa y fue directo al baño. Y mirándose fijamente a los ojos en el espejo, empezó a negar con la cabeza. Fue entonces cuando algo le hizo clic. Este cuento para mí simboliza pues, gran parte de nuestra infelicidad humana, ¿no? Estamos completamente atrapados en narrativas egocéntricas, narcisistas, sobre lo que creemos que está pasando. Y estas narrativas nos las creemos porque estamos identificados con un falso concepto de identidad, el ego, este yo ilusorio, que no hemos cuestionado. Entonces, claro, te crees que eres un yo separado de la realidad, este yo no para de tener deseos, necesidades, expectativas, que no se acaban nunca, que no se colman nunca. Entonces ya tú no ves la realidad como es, tú no ves a los demás como son. Tú ves lo que quieres ver y ves lo que esperas y ves lo que necesitas y constantemente la realidad, que es como es, pues te está decepcionando, porque no te da lo que quieres.
Y entonces estás desesperadamente buscando la felicidad fuera de ti mismo porque no haces el trabajo de mirar hacia adentro, sanar tus heridas, cuestionar tus creencias, iluminar tus sombras, ¿no? Entonces la felicidad es el resultado de la valentía, de la honestidad, de la humildad personal, de mirar hacia adentro, ¿no? Y mientras tanto, claro, la sociedad, el sistema, son un espejo, son un fiel reflejo de cómo pensamos, de cómo nos comportamos la mayoría, ¿no? Entonces, en esta primera parte del libro, que es lo que quería hoy incidir, hay otro capítulo que me gusta mucho y que también me gustaría leeroslo en esta presentación, que para mí es otra de las principales causas de la infelicidad humana, que es que vivimos en una cultura cada vez más neurótica y cada vez más egocéntrica, y esto es necesario porque al final lo que nos lleva al cambio profundo es llegar a una saturación de sufrimiento. Todos los que estáis aquí seguramente es porque habéis pasado una crisis, porque llegasteis a un momento de saturación y empezasteis la búsqueda, ¿no? Pues yo creo que estamos en la noche oscura del alma de la sociedad, especialmente en Occidente, que está en decadencia totalmente, y eso es la antesala del despertar, ¿no? Un despertar masivo, ¿no? Os quiero leer este capítulo, a ver qué os parece. Este es uno de mis favoritos, se llama La policía de la moral. Y habla un poquito de este juicio, ¿no? De este juicio que todos empleamos con severidad y que de alguna manera todos nos estamos convirtiendo en policías de todos y estamos restringiendo la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y, en última instancia, la libertad para ser nosotros mismos, para ser auténticos, para honrar nuestra singularidad, ¿no? Ya os aviso que es bastante cañero, a ver qué os parece. Cada tiempo cuenta con su propia moral, es decir, con la manera correcta en la que supuestamente se deben hacer las cosas. De ahí surgen las convenciones sociales, que son una serie de acuerdos y reglas no escritas que regulan el comportamiento dentro de una sociedad. De hecho, tienden a imponerse a través de una severa presión social y determinan qué es aceptable y qué no lo es. Por un lado, proporcionan orden, seguridad y estabilidad en el lugar en el que vives, pero por el otro, coartan tu libertad y autenticidad como individuo. Es lo que se conoce como statu quo u orden social establecido. Y pobre de ti como te atrevas a cuestionarlo o transgredirlo. Enseguida recibes la desaprobación, el juicio y el rechazo de quienes te rodean. No sé si te has dado cuenta, pero la sociedad actual se ha convertido en un tribunal de inquisición, en el que todos sus miembros, tú incluido, actúan como jueces y verdugos implacables, emitiendo veredictos condenatorios de las conductas ajenas, especialmente de aquellas que se salen del ideario de lo políticamente correcto. Hoy en día no basta con obedecer las leyes, también hay que cumplir con las expectativas morales del colectivo. Cualquier desviación de las normas impuestas por la cultura dominante es castigada con un linchamiento público feroz. Y este dedo acusador no necesita pruebas, tan solo un me molesta o un no estoy de acuerdo para emitir una condena. En este sentido, las redes sociales han dado voz a un colectivo emergente, los haters, que en inglés quiere decir los odiadores o detractores, es decir, personas que públicamente muestran su odio mediante críticas y juicios despiadados contra cualquier punto de vista o comportamiento contrario a sus creencias. Vivimos en tiempos orwellianos. Lo que se busca es la uniformidad del pensamiento y el conformismo intelectual. Cada vez hay menos lugar para el debate y el intercambio constructivo de ideas. El disenso es percibido como una amenaza que debe ser silenciada. Debido a la excesiva identificación con el ego, la gran mayoría de ciudadanos están tiranizados por sus sentimientos y cada vez que ven o escuchan algo que difiere con la moral dominante, reaccionan ofendidos. Al ser esclavos de su susceptibilidad, todos se lo toman como un ataque personal y, cegados por sus propias emociones, son incapaces de establecer un diálogo racional y respetuoso con quienes piensan diferente. Da igual si lo que se dice es razonable o no. El hecho de que hiera sus sentimientos es argumento más que suficiente para condenarlo y tratar de erradicarlo. Prueba de ello es el auge imparable de la cultura de la cancelación. Se trata de un fenómeno social contemporáneo en el que individuos, grupos o figuras públicas son repudiados, boicoteados, censurados o cancelados por expresar opiniones o manifestar conductas que difieran con los estándares ideológicos impuestos por la sociedad. No importa quién seas o qué hayas hecho en tu vida. Una simple frase, un comentario sacado de contexto o una acción impopular que no siga la corriente dominante es suficiente para acabar con tu reputación y tu carrera. Esta dictadura de lo políticamente correcto no solo crea un ambiente de hostilidad y división, sino que ejerce un control social sobre la forma de actuar de los ciudadanos. Es un ataque directo contra la libertad de pensamiento y de expresión. Seguramente más de una vez hayas reprimido alguno de tus impulsos y autocensurado alguna de tus opiniones por miedo de ser diana de la ira colectiva.
La existencia de esta policía de la moral provoca que ser tú mismo esté penalizado. Más que nada porque ser fiel a tu verdadera esencia, mostrar tu singularidad y atreverte a seguir tu propio camino implica transgredir alguna convención social de tu tiempo. Y esto es algo que la mayoría de adultos de tu propio entorno no tolera ni perdona. Al idolatrar la uniformidad y la igualdad, la autenticidad se suele pagar con exclusión y ostracismo social. Como consecuencia del tribunal de Inquisición en el que vives, el lema de la sociedad actual parece ser juzgo, luego existo. El ego se ha erigido como el gran juez moral, necesitando constantemente reafirmarse a través del juicio a los demás. ¿Acaso no te sorprendes juzgando a tus semejantes cada vez que actúan de manera diferente a como tú consideras que deberían haber actuado? Detrás de tus juicios se esconde la herida de la insuficiencia, es decir, la desagradable sensación de sentir que tu ser es imperfecto e insuficiente, que no está bien ser como eres y que por tanto tienes que ser mejor de como eres ahora. Así es como inconscientemente creas un ideal subjetivo de cómo deberías ser para ser perfecto, acorde con la moral de la sociedad. Pero por más que te exijas y te esfuerces, nunca lo alcanzarás. Por eso a menudo te sientes tan frustrado o insatisfecho contigo mismo. Y termino con otra frase de Antonio Melo que dice: el mayor pecado del mundo es el de ver a los demás como pecadores. Bueno, en fin, como veis, la primera parte del libro intento eso, hacer una disección para que tú como lector entiendas por qué, ostras, en general cuesta tanto ser felices. Y luego ya, en la segunda parte, insisto, comparto el método, un método que al final es coger la sabiduría ancestral de todas las personas que han reflexionado y profundizado muchísimo más sobre el arte de ser felices. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que al final dices, ¿cuáles son los 4 componentes de la condición humana? El cuerpo. ¿Qué necesita el cuerpo para estar armonizado? ¿Qué es lo más importante que hemos de trabajar el cuerpo? Pues reforzar el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que refuerza el sistema inmunológico? Bueno, pues alimentarte conscientemente, porque todos tenemos un segundo cerebro, que es el estómago. Entonces la comida, la energía que metes en el estómago, pues la calidad de la misma determina a través del nervio vago, porque está todo conectado con el sistema nervioso, con tu cerebro, la calidad de tus pensamientos. Determina la calidad de tus emociones. ¿Qué más? Pues el ejercicio físico. ¿Qué más? Pues aprender, pues eso, a respirar conscientemente para relajarte, ¿no? ¿Qué más? Oye, pues el arte de meditar. Y es que realmente meditar, si aspiráis a ser felices, no es una opción. Salir del encarcelamiento de la mente, observar la mente, cuestionar los pensamientos, ¿no? Ir más allá de esta identificación con esta neurosis, ¿no? Que es estas historias que nos creemos y que no son reales, ¿no? Entonces en la segunda parte veréis un poco ese método, que es el más sencillo, el más simple, y que como veréis, bueno, pues ponerlo en práctica requiere de disciplina. Una disciplina que es lo que nos transforma la vida. Y la tercera parte, y no me extenderé, básicamente, y esto es algo que he aprendido y que sé que se ve como muy New Age, pero es que mi forma de ver la vida es que llega un punto, y por eso me he hecho últimamente este tatuaje, Maktub, que es no pongas resistencia a lo que sucede. Lo que sucede conviene. Todo lo que te pasa en la vida no podría ser de otra manera. O sea, es imposible que yo en esta vida no hubiera acabado divorciado. O sea, no, esa idea de no, yo podría haberlo dicho diferente, tú tendrías que haber tal, no debería haber sucedido, eso es una neurosis del ego, que es muy fácil de decir a posteriori, porque has aprendido. Evidentemente, cuando miro atrás digo, ostras, pues ahora seguramente haría las cosas muy diferente. Pero las haría diferente porque gracias a todos los errores que he cometido, que eran neutros, necesarios y perfectos, e imposible de no haberlos cometido, porque eran un reflejo del nivel de conciencia, de madurez y del viaje interior que se estaba produciendo dentro de mí, son los que me han permitido ser como soy hoy. Y hoy en día, pues oye, cometeré otro tipo de errores diferentes que ahora mismo, ostras, no estoy viendo, pues que igual lo podría haber hecho de forma diferente porque tengo que aprender, tengo que pasar por esa experiencia, ¿no? Entonces un poquito, claro, cuando entiendes que desde tu genética, el condicionamiento, se ha creado tu personalidad y que hay un subconsciente desde el que surgen pensamientos, emociones, reacciones a lo que acontece y que escapan por completo a nuestro control, poco a poco, tal como explico en la tercera parte del libro, te vas rindiendo, vas soltando la idea de que controlas algo y poco a poco vas soltando esa resistencia a lo que es y poco a poco empiezas a tener como una paz subyacente, independientemente que por el camino aparezcan emociones dolorosas o tengas que vivir situaciones muy confrontantes, pero empiezas a estar en paz con la vida, a hacerte amigo de la vida. Ya no luchas contra la vida, ya no juzgas la vida,
porque dejas de juzgarte a ti, ya deja de haber separación entre tú y la vida, porque eso es lo mismo, y empiezas a estar en paz con lo que va aconteciendo, y empiezas a saber lidiar con lo que va aconteciendo, y eso hace que te vuelvas mucho más eficiente en aprovechar lo que te va pasando, para crecer, para aprender, para evolucionar, y cada vez, evidentemente, estás más sano, porque eres más maduro, porque hay más amor propio, y evidentemente todos los cambios internos van reflejándose en tu decorado externo. Y esto es algo que yo con mis 44 años siempre lo digo. Es decir, cada vez me gusta más vivir. Cada vez estoy rodeado de personas más maravillosas. Cada vez hay más amor en mi vida. Cada vez hay más libertad en mi vida. ¿Por qué? Porque eso refleja que cada vez me amo más a mí mismo. Cada vez soy más libre de mí. Entonces, claro, si quieres saber un poco cuál es tu estado emocional, intelectual interno, observa tu decorado. ¿Qué hace la ignorancia colectiva? Se queja del decorado, culpa al decorado, quiere cambiar lo de fuera, cuando lo de fuera no es la causa de tu felicidad o infelicidad. Lo de fuera es el efecto de tu felicidad e infelicidad interno. Lo de fuera, el decorado, tus circunstancias, las personas que aparecen en tu vida son el efecto, la consecuencia de tu nivel de conciencia, de tu nivel de amor propio. Entonces, en un primer momento, pues no podemos cambiar lo de fuera, pero en la medida en que te vas dejando crujir y sanar por todas las experiencias neutras, necesarias, perfectas, que son plenamente correspondientes con el viaje evolutivo que estás viviendo, y las aprovechas para sanar y transformarte, claro, tu personaje, ostras, va adquiriendo sabiduría, más comprensión, porque madre mía, la experiencia, ¿verdad? Joder, yo lo que he vivido en el último año es que no lo cambio, porque es que lo que me ha dado a través del dolor es que me veo otra persona y estoy cosechando otros resultados. Y esto lo reflejaré en el siguiente libro de esta trilogía, que es sobre relaciones, sobre el amor, sobre la sexoafectividad, pero de una forma muy diferente a como la he venido viviendo hasta ahora. Entonces empiezas a tener como una complicidad maravillosa con la vida. Entonces, no sé qué me va a pasar, pero tal como explico al final, ya no te importa lo que pase, porque ya sabes, has aprendido que lo que va a seguir pasando va a seguir siendo necesario y de alguna manera es totalmente coherente con la evolución que estás destinado a hacer en esta vida. El problema que tenemos, y que también forma parte de este viaje evolutivo, es la mentalidad que nos gobierna, fruto de la educación industrial, fruto de la presión social, fruto del sistema en el que vivimos, que es un reflejo de esa ignorancia colectiva que describo en la primera parte. Entonces, el problema o la tragedia no es que tengas problemas y tragedias, es la mentalidad desde la que las vives, que no sabes aprovecharlas. Y espero de corazón, bueno, que en el momento en el que estamos, y ojalá que este libro contribuya con su granito de arena, porque me cuesta mucho pensar que una persona que lea este libro siga en la amargura, que una persona que lea este libro siga el victimismo. O sea, me cuesta muchísimo pensar que después de este libro no te queda claro cómo ser feliz y por qué realmente es tan fácil. Otra cosa es que tengas la determinación, la disciplina para pagar el precio. Porque, como dice Marco Aurelio, que lo pongo aquí detrás, la felicidad no aparece sin más. Hay que entrenarla cada día. Entonces, es un curro a corto plazo. A corto plazo, ser feliz es doloroso. A corto plazo, ser feliz es difícil. A corto plazo, porque hay que pagar un precio. Porque empiezas a, ostras, dejas de comer ciertas cosas, dejas de meterte en el cuerpo ciertas cosas, dejas de adicciones, vicios, enajenaciones, ostras, empiezas a cuidarte por aquí. Claro, estamos acostumbrados un poquito, ¿no? A golpe de clic, lo quiero todo ya y que todo me provea placer instantáneo, dopamina, dopamina, dopamina. Entonces, a corto plazo, pues claro, evidentemente, ser feliz es doloroso, porque veremos que es un proceso de desintoxicación egoico y es ir saliendo de esa neurosis en la que estamos todos, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que nuevamente este libro a mí me ha transformado. La gente, cuando me separé, me decían, Borja, tío, paciencia, son 3-4 años mínimo de comer mierda, porque un divorcio. Y yo, 3-4 años, tu madre, chaval. A mí tengo que confesaros que me ha llevado un año. O sea, un año empezar a decir, wow, gracias vida. O sea, con todo el respeto y todo el cariño, pero me gusta mucho más mi vida ahora, me siento mucho más coherente, me siento mucho más feliz y no lo cambiaría lo que he vivido. A pesar de la tristeza, la nostalgia y, por supuesto, pues, coño, el ir soltando la vida que tú pensabas que ibas a tener versus la vida que realmente es ahora, ¿no? Pero cuando tú ya no quieres que las cosas sean diferentes de como son,
y estás en paz con las cosas tal y como son, ahí concluyes de que empiezas has recuperado ese bienestar, esa felicidad que está dentro, ¿no? Hay mucha gente que igual ha vivido una situación similar a la mía y se queda en un luto eterno, se queda en un victimismo eterno, se queda en una culpa eterna, se queda en una amargura eterna. Entonces, estáis delante de un reciclador de mierda y de dolor profesional. Y este libro es el resultado, ¿no? Un poco como Shakira, pero yo de forma constructiva, ¿no? Entonces, yo estoy aquí como pequeño testimonio para decir, oye, se le puede dar la vuelta a cualquier cosa, se puede perdonar cualquier cosa, se puede transformar cualquier cosa, se puede sanar cualquier cosa, tal como explico en el libro, que es de hecho, en este libro he hecho una catarsis y creo que es la última vez que hablo de mi madre públicamente, porque ya está, ya la suelto definitivamente. Y entonces yo, oye tú, cuando veo a la gente quejarse, sufrir, y porque a mí, maldita sea, lo que me ha pasado, yo sinceramente, o sea, con mucha compasión los miro, pero a mí no me da pena a nadie ya. No me da pena a nadie, porque realmente todo es un ejercicio de mentalidad. Con la mentalidad adecuada, sin importar las circunstancias, porque yo conozco gente con mucho dinero muy desdichada y conozco gente que vive a ras del suelo y que tiene una sonrisa interior. O sea, y desde ahí uno construye pues una vida con más sentido y con mucha más plenitud. Así que nada, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo, me hace mucha ilusión y nada, estoy aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias.